Ok, mientras se terminan de conectar algunos que yo creo que se desconectaron o yo no sé si será un volver a la clase. Hay una pregunta de la clase anterior. Dice Tommy que qué evidencia tiene la dieta DASH y el ayuno intermitente para pacientes prediabéticos y diabéticos. DASH es una dieta que se diseñó sobre todo para hipertensión arterial. Entonces es una dieta rica en frutas frescas, verduras frescas, básicamente que eso es más rico en potasio, con mayor cantidad de fibra. Y lo que se ha visto es que para efectos de presión arterial reduce alrededor de 8 milímetros de mercurio la presión arterial de la dieta DASH y con menos sodio. Eh, yo no conozco datos de dieta DASH en glucosa, pero sin embargo, si uno ve la composición de la dieta DASH, no difiere mucho de lo que vimos hace un momento, por ejemplo, en mi plato o en las recomendaciones que daban en general para la dieta Predimed en cuanto a las porciones de frutas y verduras frescas, ¿verdad? Dieta DASH lo que trata de promover es al menos que el consumo de 5 porciones diarias entre frutas y verduras frescas. Y acuérdense que lo que vimos en la dieta mediterránea y en los otros era que fuesen 3 frutas y al menos 2 verduras frescas. Entonces se termina siendo lo mismo 5. Tal vez la diferencia de la dieta DASH es que tiene promueve menos consumo de sodio, que eso es lo parte de lo que no incluye en las otras dietas que se puede agregar, pero fuera de eso no me parece nada muy diferente. Luego, en la segunda parte de la pregunta decía ayuno intermitente para personas con prediabetes y diabetes. No hay muchos datos tampoco. Ahí hay que tener algún cuidado. Si usted tiene un paciente que tiene diabetes y está tratado con agentes que producen hipoglicemias, los ayunos intermitentes le pueden empeorar la hipoglicemia, ¿verdad? Entonces hay que tener algún cuidado ahí. Si es una persona que tiene prediabetes o diabetes que no está tomando medicamentos que producen hipoglicemia, eventualmente puede ser una opción. Yo creo que hay más datos desde el punto de vista más de peso que de control glicémico. Entonces no tenemos muchos datos de ayuno intermitente en relación a glucosa como tal, pero pareciera que por lo menos en peso sí puede ser algo efectivo, pero hay que hacerlo supervisado y hay que saberlo hacer, ¿verdad? Entonces no tampoco son tantos datos al respecto. Al que esté interesado en eso, hay un artículo del New England de revisión sobre ayuno intermitente de principios de este año. Entonces un artículo de revisión que está ahí. Entonces lo pueden conseguir y es una buena revisión de ayuno intermitente. No sé si hay alguna otra pregunta que haya quedado pendiente de las clases anteriores. Ok. Bueno, entonces vamos con la tercera clase de hoy, que es terapia de reemplazo hormonal, los pros y los contras. Y vamos a hablar también un poco de pros y contras, porque ya lo hemos mencionado cuando vimos reemplazo hormonal y estrógenos el año pasado en Farma Básica y en otros momentos, de que realmente existe mucha controversia de cuándo, cómo y cuánto, ¿verdad? De terapia de reemplazo hormonal. De hecho, esto también en el tamaño anterior, esto era un debate para ver pros y contras de reemplazo hormonal. Entonces, vamos a tocar entonces pros y contras de la terapia de reemplazo hormonal, la diferencia que puede haber entre diferentes preparados de estrógenos potencialmente, uso en algunas condiciones oncológicas que no son tan totalmente contraindicados y cuáles son las recomendaciones actuales del tratamiento. Entonces, nuevamente vamos con casos. Vamos a ver 3 casos. ¿Ok? Entonces, volvamos al PoliV, como estaban anteriormente. Esta es una mujer de 54 años con una última regla hace 2 años, leve resequedad vaginal, no tiene síntomas vasomotores, perdón, ¿okay? Antecedentes negativos, 26 de índice masa corporal, la presión bastante aceptable, examen de mama normal, laboratorios normales, ¿verdad? ¿Debe esta mujer recibir terapia de reemplazo hormonal? ¿Debe recibir reemplazo estrogénico? ¿Qué piensa? ¿Ok? A ver, entonces dice que no se les actualiza, no sé si ya se les actualizó. A ver, no sé si ya pueden votar o todavía no. Qué raro. Vamos a ver. A ver.
Ok, aquí está el error. PolyV no estaba activo. Un segundito nada más. Ok, ya se activó PolyV. Ok. Ok, no sé si ya lo... Ahora sí ya debería salir. Un segundito. Ahora sí. Creo que ya podemos votar. Entonces, esta es una mujer de 54 años, última regla hace 2 años, leve resequedad vaginal, no tiene síntomas vasomotores, antecedentes negativos, índice de masa corporal en 26 y una presión en 124/78. Sin examen de mamas normales, laboratorios normales, debería recibir reemplazo estrogénico. ¿Qué piensa? A ver. ¿Ya lo están viendo? Todavía no. Ok, ya, parece que ya. Ahora qué. Entonces, las opciones de respuesta son: sí debería recibir reemplazo estrogénico, no debería recibir reemplazo estrogénico o queda a discreción de la paciente. Ok, bueno. 70% dice que no debería recibir reemplazo estrogénico, más o menos 23, 24% a discreción de la paciente y un 6% dirían que no. Ok, vamos a volver sobre estos casos al final. El segundo caso, ok, ok. Entonces, esta mujer tiene 57 años, es diabética, hace 10 años, está tratada con metformina, 500 miligramos TID. Su última regla fue hace año y medio, tiene bochornos que la despiertan 2, 3 veces por noche, ¿ok? Su índice de masa corporal está en 31, tiene 130/76 de presión, mamas normal, glicosilán 6.6, LDL 114, HL 39, triglicéridos 162. ¿Qué le recomendaría? ¿Ok? ¿Le darían estrógenos? ¿Le darían terapia de reemplazo hormonal? ¿No le harían terapia de reemplazo hormonal? ¿O nuevamente queda a discreción de la paciente? Entonces, vea que la diferencia con la paciente anterior es que esta paciente, entonces, ella tiene diabetes y sí tiene síntomas vasomotores que la despiertan en la noche. ¿Ok? Bueno, aquí la relación se invierte. Aquí el 70% diría que sí le darían reemplazo hormonal. Nuevamente alrededor del 20 y tanto por ciento queda a discreción de la paciente y un 8% no le harían reemplazo hormonal. Ok, interesante. Tercer caso. ¿Ok? Tercer caso es una mujer de 49 años de edad, menopausia quirúrgica hace 1 año por miomatosis, entonces le hicieron histerectomía y le hicieron ovarectomía. Tiene historia de cáncer de mama en una tía abuela a los 70 años de edad, antecedentes negativos, índice de masa corporal en 22, 118/70 de presión, examen de mama normal, ¿verdad? ¿Qué piensa? ¿Debería recibir terapia de reemplazo hormonal? Entonces, menopausia quirúrgica y tiene histerectomía y no tiene síntomas. Ok. La respuesta en este está un poquito más dividido. Entonces, alrededor del 60%
Dicen que no le daría reemplazo hormonal, como 22% sí, y 17-18% dice que quedaría a discreción de la paciente. Ok, esto está interesante. Vamos a volver a los casos al final, igual que como hicimos en la clase pasada. Ok, a ver, entonces, a ver, un segundito, se me extinguió eso. Entonces, eh, para el mundo de terapia de reemplazo hormonal hay un antes y un después del WHI. Entonces, ese es un estudio que siempre que se habla de reemplazo hormonal hay que tocarlo, es inevitable. WHI, acuérdense que son las siglas en inglés del el Estudio de Iniciativa de las Mujeres, para que se publicó en el año 2003 y marca un antes y un después. Previo a eso, los estudios epidemiológicos mostraban una asociación favorable entre reemplazo hormonal, menos riesgo cardiovascular, menos riesgo de demencia y mejor sobrevida. Pero justo después de los resultados del WHI a nivel mundial, hay una caída abrupta en el uso de terapia de reemplazo hormonal. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de hacer un análisis crítico del WHI y de los estudios posteriores para ver qué evidencia tenemos. Entonces, primero que todo hay que tomar en cuenta que el WHI, el tipo de estrógeno usado fue uno solo, que fueron los estrógenos equinos conjugados. No se evaluó ningún otro tipo de estrógenos. La progesterona fue acetato de medroxiprogesterona. La edad de los pacientes en general eran muchísimo mayores, no eran mujeres del todo tan jóvenes inmediatamente postmenopausia. Entonces, el WHI, el resultado final, ¿ok? Entonces, los desenlaces primarios, fue que mostró que había una reducción del 37% en cáncer de intestinos, sobre todo cáncer de colon, 34% menos en fracturas vertebrales, 34% menos en fracturas de cadera. Con el inconveniente con un aumento de 29% en enfermedad cardiovascular, 40% en ictus, 110% en trombosis venosa profunda y 26% en cáncer de mama. ¿Ok? Entonces, todo esto, ¿ok? Todo esto nosotros lo podemos analizar por diferentes grupos. Entonces, acuérdense que el WHI también tenía dos grupos de mujeres. Entonces, un grupo de mujeres que tenían antecedente de histerectomía, entonces estas mujeres se les aleatorizó únicamente a estrógenos versus placebo. Y las mujeres que tenían úteros recibían estrógenos más progesterona comparado contra placebo. Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí es que desde el punto de vista enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, vean cómo según el tiempo transcurrido, al igual como vamos a ver con otros estudios, el primer año de tratamiento, al puro principio, está asociado a mayor riesgo de enfermedad coronaria. Y este riesgo empieza a caer a través del tiempo y es menor después del quinto año. Esto lo vamos a comparar, por ejemplo, ahora dentro de un rato con los datos del estudio HERS, que es en prevención secundaria cardiovascular, y que realmente son muy parecidos. Entonces, pareciera que hay un evento donde inicialmente aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Okay? Cuando nosotros tomamos en cuenta todo, ¿verdad? El índice global, esta diapositiva lo habíamos visto el año pasado. Entonces, el índice global toma en cuenta todo lo bueno y todo lo malo. ¿Okay? Entonces, lo que nos indica es el hazard ratio es que hay una probabilidad ligeramente mayor de daño que beneficio. Entonces, por eso fue que el estudio paró, ¿okay? Y por eso fue que cayó abruptamente el uso de terapia de reemplazo hormonal a nivel mundial después del WHI. ¿Okay? Sin embargo, cuando empezamos a ver los datos que salieron posteriormente, entonces, esta es la segunda rama, las mujeres que tenían histerectomía. Entonces, en aquellas que tenían histerectomía entonces, y recibieron solo estrógenos, cuando nosotros vemos las curvas de eventos, esto es enfermedad coronaria, vemos que al principio están muy parecidos, incluso un poquito mayor en el grupo que recibió estrógenos, y que posteriormente al pasar el tiempo, nuevamente, después de un tiempo, el riesgo empieza a separarse, ¿verdad? Y parece que la curva, donde el riesgo es menor con el grupo que recibió solo estrógenos comparado con placebo, a pesar de que al principio pareciera cierto grado de empeoramiento. ¿Okay? Entonces, el riesgo relativo de enfermedad coronaria a través del tiempo es nuevamente en el año 1 fue mayor, pero después del año 7 ya el riesgo fue menor. Entonces, estos resultados es muy consistente tanto en el grupo que recibió estrógeno combinado como el estrógeno monoterapia comparado contra placebo. Cuando nosotros empezamos a ver, entonces, según las mujeres incluidas, por grupo etario, entonces, en las mujeres que tenían entre 50 y 59 años, entonces, estos son aquellas participantes que estaban recibiendo estrógenos más progesterona. Entonces, desde el punto de vista de beneficio, cáncer colorectal sí hay cierto beneficio. Entonces, estas son mujeres jóvenes. Hay reducción de fracturas, hay reducción de muerte y hay reducción de diabetes. Pero también hay un ligero aumento de enfermedad coronaria,
ligero aumento de ictus, ¿okay? Pequeño aumento de trombosis venosa profunda y el cáncer de mama. Y en aquellas mujeres que recibieron solo estrógenos, ¿verdad? Las que tenían histerectomía, entonces los beneficios se mantienen, entonces con menos cáncer, menos fracturas, pero entonces cáncer de mama, hay una reducción, no hubo aumento como se presentó aquí en estrógenos más progesterona, hay una reducción de ictus, hay una reducción de enfermedad coronaria y un pequeño aumento en el riesgo de trombosis venosa profunda. Pero vean que en este caso la magnitud, ¿verdad? La magnitud del aumento del riesgo ya es muchísimo menor comparado con el beneficio que se obtiene en estas mujeres jóvenes, entre 50 y 59 años. ¿Ok? Entonces, el riesgo relativo a largo plazo, entonces, eso es el seguimiento a largo plazo de aquellas mujeres que utilizaron solo estrógenos. El seguimiento a largo plazo muestra que el riesgo de enfermedad coronaria, infarto agudo miocardio, entonces fue menor comparado contra placebo de manera significativa. Cáncer de mama, una tendencia hacia reducción, pero esto no alcanza a la significancia estadística. Menos cáncer en general. El índice global sí se asocia a un beneficio a largo plazo en las mujeres que recibieron estrógenos solos. Y la mortalidad, ¿okay?, se redujo, pero no toca el 1, entonces esto no es no significativo. Y esto fueron 13 años de seguimiento posterior del WHI. Entonces, en las mujeres jóvenes, entre 50 y 59 años, el uso de terapia de reemplazo hormonal a largo plazo pareciera que sí se traduce en beneficios, pero este es el subgrupo de mujeres que tenían histerectomía. Ok. Cuando nosotros vemos entonces en general, cuando comparamos los datos, entonces, los de estrógeno solo versus estrógeno más progesterona, en mortalidad, vea que no se comporta de una manera muy distinta. Son parecidos, pero aquí estrictamente hablando, ¿verdad? No es sino hasta que hacemos el pool de los dos grupos que se alcanza la significancia estadística en reducción de mortalidad. Entonces, el empezarlo en el grupo etario entre 50 y 59 años, pareciera que sí se asocia a cierto grado de reducción de mortalidad. Mortalidad cardiovascular es no significativo, pero no es peor. Mortalidad de cáncer es no significativo, ¿verdad? Y mortalidad por otras causas, hay una reducción que alcanza el límite de significancia, pero estrictamente hablando alcanza la significancia estadística. Entonces, pareciera que el tratamiento, el reemplazo hormonal en mujeres jóvenes, independientemente de que sea estrógenos más progesterona o estrógenos más monoterapia, sí se asocia a reducción de mortalidad total, ¿verdad? Pero no mortalidad cardiovascular ni mortalidad por cáncer. Ok. En el grupo ya entonces un poquito más de edad, de entre 60 y 69 años, vemos cómo el beneficio entonces ya se pierde totalmente. Entonces ya no tenemos ninguna diferencia en cuanto a mortalidad, es neutro. Mortalidad cardiovascular más bien está tendiendo hacia la derecha, que es un poquito peor. Mortalidad por cáncer ya se vuelve totalmente neutro y mortalidad por otras causas también se vuelve neutro. Entonces, un primer mensaje aquí que habíamos hablado un poquito el año pasado tiene que ver con el periodo de ventana. Entonces, pareciera que si nosotros vamos a iniciar terapia de reemplazo hormonal, donde puede dar más beneficio, es en mujeres de menos de 60 años de edad, y empezarla en aquellas mujeres que tienen más de 60 años de edad, el beneficio ya es muy marginal, ¿ok? Marginal o nulo. Y en aquellas mujeres que tienen más de 70 años de edad, entonces, desde el punto de vista de mortalidad total es neutro, ¿ok? Neutro en mortalidad cardiovascular, un poco tirando hacia la derecha en mortalidad por cáncer sin que sea significativo, igual que mortalidad por otra causa, pero ya no obtenemos el beneficio. Entonces, realmente el único beneficio que obtenemos es en las mujeres entre 50 y 59 años de edad. Ok. ¿Qué nos indica esta revisión sistemática del grupo Cochrane de terapia de reemplazo hormonal y riesgo de eventos cardiovasculares? Entonces, primero que todo, entonces nos habla que mortalidad por cualquier causa, ¿ok? Entonces, la mortalidad por cualquier causa, pareciera que el riesgo relativo es 1, es neutro. Entonces, no hay ningún impacto de terapia de reemplazo hormonal en mortalidad. Cuando vemos mortalidad cardiovascular, ¿ok? Mortalidad cardiovascular hay una pequeña reducción cuando se hace esta revisión sistemática, pero no alcanza la significancia estadística. Desde el punto de vista de ictus, de ABC, pareciera que sí hay un aumento de 1.3 veces el riesgo relativo de ABC, y esto sí es significativo estadísticamente. Y trombosis venosa profunda, también hay un aumento del riesgo relativo de 1.9 en el uso de terapia de reemplazo hormonal. ¿Ok? En prevención secundaria, en mujeres que ya tuvieron un evento cardiovascular, ¿ok? Entonces, mortalidad por cualquier causa es neutro, mortalidad cardiovascular es neutro, pero trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? E ictus, todos tienden a aumentar, aunque de estos tres, el que alcanza la significancia estadística termina siendo trombosis venosa profunda. Ok. Entonces,
Otros factores que inciden en el riesgo cardiovascular más allá de nada más del reemplazo hormonal. Entonces, veámoslo por eventos previos, tiempo transcurrido de menopausia, ¿verdad? Y vía de administración. Entonces, ¿por qué es importante esto? Entonces, en el periodo de ventana, la gran diferencia tiene que ver con el efecto que va a tener los estrógenos sobre el lecho vascular. Entonces, cuando nosotros tenemos cuando empezamos o cuando damos estrógenos cerca a la menopausia y tenemos un proceso aterosclerótico temprano, entonces los estrógenos van a producir vasodilatación con liberación de óxido nítrico, con menos endotelina, con aumento de los niveles de COX-2, con menos activación inflamatoria, ¿verdad? Y menos progresión en general de la lesión. En cambio, una vez que pasa el periodo de ventana, cuando tenemos más tiempo y tenemos aterosclerosis establecida, va a haber menos expresión de los receptores endoteliales, de los receptores estrogénicos, y si hay menos expresión de receptores estrogénicos, vamos a tener menos vasodilatación inducida por estrógenos, y por lo tanto vamos a tener más inflamación, mayor inestabilidad de placa, y esto podría explicar por qué entonces los efectos son diferentes, según si es prevención primaria, prevención secundaria, o incluso tiempo de evolución y edad. Okay. Entonces, la misma revisión sistemática de Cochrane. Entonces, ¿qué pasa en aquellas mujeres que tienen menos de 10 años posmenopausia? Entonces, cuando tienen menos de 10 años posmenopausia, pareciera que la mortalidad por cualquier causa te disminuye de manera significativa, enfermedad coronaria disminuye, se sigue manteniendo el aumento del ictus, pero ya esto no es significativo, ¿ok? Y sí aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda, entonces tromboembolismo venoso. En aquellas mujeres que tienen más de 10 años posmenopausia, entonces ya perdemos el efecto beneficioso en reducción de mortalidad, en reducción de enfermedad coronaria, entonces aquí se vuelve neutro. El riesgo de ictus aumenta y el riesgo, así como el riesgo de trombosis venosa profunda. Entonces, vean que no solo edad, sino tiempo transcurrido desde la edad de la menopausia. Entonces, en general, el periodo de ventana son 10 años. ¿Okay? Luego, en el estudio élite, tratan de valorar lo mismo, entonces, pero ahora desde el punto de vista del grosor de la carótida, para ver qué pasa con la carótida cuando se compara en menopausia temprana con menopausia tardía. Y lo que están viendo básicamente aquí, entonces, esto es el uso de estrógenos, ¿ok? Las dos líneas de aquí abajo, esto es menopausia temprana, y estos dos de aquí arriba son menopausia tardía. Entonces, vea como el uso de estrógenos en menopausia tardía comparado contra placebo no incide en nada en la progresión de aterosclerosis. ¿Okay? Las dos líneas son totalmente sobrepuestas. Pero cuando estamos hablando de menopausia temprana, el uso de estrógenos sí se asocia a un enlentecimiento en la progresión de aterosclerosis comparado con el grupo, ¿verdad?, que recibió placebo. Entonces, esto termina de reafirmar los datos previos que vimos que hay un periodo de ventana donde no es lo mismo, ¿verdad?, empezar estrógenos de manera temprana que estrógenos de 10 años después de haber tenido la menopausia. Ok. Y desde el punto de vista de grosor de íntima media nuevamente, entonces, ¿qué pasa ahora con la vía de administración? Entonces, este estudio compara directamente estrógenos transdérmicos versus estrógenos equinos conjugados por vía oral. Entonces, aquí nuevamente esto es grosor de íntima medio carotidio y lo que se ve es que comparado con placebo, ¿verdad? Entonces, el que produce menor cambio, ¿verdad?, termina siendo el estrógeno transdérmico, ¿ok? Entonces, pareciera que no es lo mismo la forma de administración comparado con digamos, aquí, digamos, el estrógeno equino fue el que progresó más comparado contra placebo y el estrógeno transdérmico progresó menos comparado con el placebo en cuanto al grosor de íntima medio carotidio. ¿Okay? Entonces, no es lo mismo la vía de administración y termina siendo más beneficioso desde el punto de vista de aterosclerosis el transdérmico. Okay. El estudio HERS es el que yo le mencionaba de prevención secundaria. Entonces, nuevamente vemos como en prevención secundaria cardiovascular en el evento coronario primario. Entonces, nuevamente, los primeros años fueron donde se asoció a mayor riesgo de eventos, ¿verdad? Y luego, ya después del tercer año, más bien hay una reducción del riesgo. Y esto se presentó tanto para infarto, muerte cardiovascular, angina inestable y trombosis venosa. Perdón. Ok. Desde el punto de vista de trombosis venosa profunda, entonces el riesgo se presenta en cualquier momento. Pero en la parte cardiovascular, en la parte coronaria, pareciera que al principio es cuando más aumenta el riesgo y luego disminuye a través del tiempo. ¿Okay? Entonces, este hallazgo en prevención secundaria es idéntico al hallazgo de prevención primaria. ¿Por qué la vía de administración? ¿Por qué la vía de administración transdérmico? ¿Okay?
se asocia a menos progresión de aterosclerosis. Entonces, parece que no eleva metaloproteinasas. Entonces, al no producir elevación de metaloproteinasas, hace que la placa aterosclerótica tienda a ser más estable y sea menos propenso a haber ruptura y eventos agudos. Por otro lado, también pareciera que la vía transdérmica está asociada a un ligeramente menor riesgo de trombosis venosa profunda y por eso es que el transdérmico podría ser superior al oral desde el punto de vista del reemplazo hormonal. Ok. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de terapia de reemplazo hormonal hoy en día? El principal y el fundamental de todos, ¿verdad? Alivio de síntomas vasomotores. Entonces, yo creo que el segundo caso que vimos de la señora que tenía diabetes, que tiene bochornos que la despertaban en las noches, yo creo que ella sí es claro que ella se beneficia de terapia de reemplazo hormonal a pesar de la diabetes. Ahorita que volvamos con el caso, vamos a discutir eso un poquito más de detalle. Resequedad vaginal realmente no es una indicación para terapia de reemplazo hormonal sistémico. Entonces, la resequedad vaginal mejora más con la terapia local que con la terapia sistémica. Entonces, podemos utilizar geles de estrógenos. ¿Okay? Otros síntomas climatéricos que potencialmente podrían mejorar, la parte anímica, irritabilidad, alteraciones del sueño. Todo esto potencialmente puede mejorar. ¿Okay? Osteoporosis también podría mejorar aún sin síntomas vasomotores y depende de la dosis del estrógeno utilizado, independientemente de la vía de administración. Ok. Desde el punto de vista cardiovascular, entonces, las mujeres en alto riesgo cardiovascular está contraindicado. Entonces, como vimos, sobre todo los primeros años, aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Okay? Aquellas mujeres que tienen riesgo intermedio, entonces se prefieren los estrógenos transdérmicos. Y las mujeres de bajo riesgo se puede administrar por cualquier vía. Okay. ¿Cuáles son los riesgos asociados más allá de la parte cardiovascular? Okay. Entonces, ya hablamos de enfermedad coronaria. También es muy constante que la parte cerebrovascular aumenta, ¿verdad? Sobre todo entonces en mujeres de mayor edad. Trombosis venosa profunda, esto es muy consistente en todos los estudios que aumenta el riesgo y sucede usualmente en los primeros 2 años. Pueden desenmascarar perfectamente alguna trombofilia que haya tenido la mujer que no haya sido diagnosticada. Se estima que el aumento es más o menos entre 6 y 11 casos por cada 1000 mujeres año en mujeres de menos de 10 años posmenopáusica. Y este riesgo es menor con los transdérmicos. Entonces, póngase a ver que a pesar de aumentar el riesgo, 6 a 11 casos por cada 1000 mujeres, esto estamos hablando como el 1%, ¿verdad? Entre 0.5 y 1% de las mujeres por año, entonces no es tampoco un riesgo tan elevado. Y aquellas mujeres que tienen insuficiencia venosa, que tienen antecedente de trombosis venosa profunda, tal vez esas sí son contraindicadas, o lógicamente aquellas mujeres que tengan alguna trombofilia ya diagnosticada de base. Ok. Cáncer, entonces, ¿qué pasa con las mujeres que han tenido alguna neoplasia en el trasfondo, si se puede utilizar o no? Entonces, aquellas mujeres que han tenido cáncer de colon, más bien consistentemente hay una reducción en los estudios aleatorizados controlados y en los estudios observacionales. ¿Okay? Eso se presentó en la rama de los WHI de las mujeres que utilizaron estrógenos con progesterona, pero no las que utilizaron estrógenos en monoterapia. Entonces, desde el punto de vista de cáncer de colon no es una contraindicación para el uso de reemplazo hormonal. Cáncer de endometrio. Entonces, si nosotros utilizamos estrógenos sin progesterona, claramente produce cáncer de endometrio, ¿ok? Pero cuando se utiliza estrógenos equinos conjugados con progesterona en mujeres con úteros, más bien el riesgo es menor comparado con las que no utilizan el reemplazo hormonal. Y si tiene cáncer de endometrio, ¿verdad? Perdón, ya ahorita vamos con eso, ¿verdad? Entonces, la asociación con cáncer de endometrio, si se combina bien estrógenos con progesterona, el riesgo más bien es más bajo. Cáncer de mama, es muy controversial la asociación de estrógenos con cáncer de mama. Los estudios observacionales, la mayoría sí muestran cierta asociación, sobre todo con el uso prolongado, pero esto no está del todo tan claro, pero sí se considera contraindicación si hay una historia familiar importante de cáncer de mama. Y en cáncer de ovario, la asociación también es muy controversial con cáncer de ovario, ¿verdad? Y no se considera una contraindicación tampoco como tal. Entonces, para que tengamos una magnitud, una idea de qué pasa con el riesgo de cáncer de mama, ¿ok? Comparado con otros factores de riesgo. Entonces, eso es riesgo relativo de desarrollar cáncer de mama en mujeres que están utilizando estrógenos equinos conjugados con meroxiprogesterona. Vea que la elevación de riesgo es muy discreto. En aquellas mujeres que utilizan estrógenos equinos conjugados en monoterapia, más bien el riesgo es menor.
Pero si lo comparamos con otros factores de riesgo, vea cómo ser sobrecargo de un vuelo, ¿verdad? El riesgo es mayor. Eso es por la exposición a radiación. El aumento de la relación cintura-cadera, ¿ok? Y el aumento de la cintura en relación cintura-cadera o el tener obesidad aumenta el riesgo casi 2 veces, entonces el riesgo es mayor. Entonces, el tener el primer parto de manera tardía, aumento en la densidad mineral ósea o aumento en la densidad mamaria, confieren todos riesgos mucho mayores de cáncer de mama que el riesgo de la utilización de estrógenos equinos conjugados con medroxiprogesterona. Entonces, hay que ponerlo esto en perspectiva. Entonces, tampoco es un riesgo altísimo en ese sentido. ¿Ok? Este es un metaanálisis de diferentes estudios con relación a tanto observacionales como aleatorizados del uso de estrógenos y cáncer de mama. Y vean que sí hay un pequeño aumento de aproximadamente un 34%, ¿verdad? En este metaanálisis. ¿Ok? Entonces, este metaanálisis separa los datos por estrógenos, solo estrógenos o estrógenos y progesterona. Y cuando es solo estrógenos, el aumento del riesgo consistentemente es menor comparado con estrógenos más medroxiprogesterona. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la combinación de estrógenos con progesterona es donde probablemente aumenta más el riesgo. ¿Ok? Duración de terapia. Entonces, en la gráfica de la izquierda, aquí tenemos cuando son estrógenos en monoterapia y en la gráfica de la derecha, estrógenos más medroxiprogesterona. Entonces, vean cómo si hay una relación lineal entre tiempo de tratamiento y riesgo de cáncer de mama. Entonces, en el WHI se vio que el riesgo era sobre todo después del 5º año de exposición. Entonces, por eso es que por ahí anda ese número que algunas personas dicen que no deberían utilizar más de 5 años la terapia para evitar aumento del riesgo de cáncer de mama. Entonces, vean que esto es una relación logarítmica, ¿verdad? Entonces, con menos de 5 años está menos de 0.1 la relación logarítmica y esto va aumentando a través del tiempo. Entonces, a mayor tiempo de exposición, mayor riesgo de cáncer de mama. Otros eventos adversos incluyen mastodinia, entonces dolor mamario, distensión abdominal, puede haber cambios en el estado de ánimo, puede haber sangrados uterinos, puede haber elevación de presión arterial. En este caso, cuando se asocia a elevación de presión arterial, existen preparados de estrógenos donde la progesterona se puede cambiar por drospirenona y podemos ayudar un poco a neutralizar ese efecto en presión arterial. Entonces, vea que tampoco todas las mujeres que van a utilizar estrógenos los van a tolerar. Entonces, aunque estén indicados, hay algunas que no van a llegar a tolerarlos. Ok. Vamos a ver algunas situaciones especiales. Entonces, ¿qué pasa con reemplazo hormonal en mujeres que son sobrevivientes de cáncer? Primero que hay que tomar en cuenta es que las mujeres sobrevivientes de cáncer pueden tener falla ovárica temprana por efecto de la quimio, de la radio, ¿verdad? O de la cirugía. Entonces, no es inusual que estas mujeres entren en menopausia a los 30 y tantos, 40 tempranos. ¿Ok? Cáncer de mama sí se considera que es una contraindicación para terapia de reemplazo hormonal. Entonces, no deberíamos utilizarlo. Y en este caso, si tiene síntomas vasomotores, los podemos tratar con gabapentina, venlafaxina, fluoxetina. ¿Okay? Se puede utilizar intravaginal, ¿verdad? Para manejo de síntomas locales como resequedad vaginal. Esto sería contraindicado si la mujer está utilizando inhibidores de aromatasa. En relación al cáncer de ovario, 90% son de origen epitelial y no corresponden a contraindicación para reemplazo hormonal. Entonces, no tienen receptores hormonales. ¿Okay? Lo que sí es que no deberían utilizarse cuando son de origen de la teca y la granulosa, porque estos sí son hormonalmente activos. ¿Okay? Pero para el 90% de las mujeres con cáncer de ovario, terapia de reemplazo hormonal no sería una contraindicación. ¿Okay? Cáncer de endometrio. Entonces, como les decían, esos sí son dependientes de estrógenos, pero cuando se combina estrógenos con progesterona, más bien el riesgo es menor. Como cuando tiene cáncer de endometrio, usualmente se operan. Una vez que tienen la histerectomía, no es una contraindicación y más bien es darle estrógenos. En este caso, mejora la sobrevida. Entonces, lo usual es empezarle la terapia de reemplazo hormonal 3 a 12 meses después de la cirugía, después de la histerectomía. Cáncer de cervix no es hormonodependiente, entonces no hay contraindicación. Cáncer de vulva tampoco, cáncer vaginal tampoco. Meningioma, ¿verdad? Y gliomas pueden expresar receptores estrogénicos, entonces aquí sí está contraindicado, no debería utilizarse, ¿verdad? En cáncer de pulmón no está claro, pero en general no se recomienda. Y cáncer de vejiga tampoco se recomienda porque no está claro el papel que puede tener terapia de reemplazo hormonal en este contexto. Ok. La otra pregunta aquí es, entonces, ¿deberíamos estar utilizando los estrógenos para prevención de enfermedades crónicas no cardiovasculares? Entonces, si tenemos datos para prevención, por ejemplo, de demencia, para la parte cognitiva, para otras condiciones crónicas. ¿Okay? Y realmente cuando nosotros vemos lo demás, entonces, por ejemplo,
En demencia, entonces, demencia es neutro. Diabetes, hay una pequeña tendencia hacia la reducción en aquellas mujeres que utilizan terapia de reemplazo hormonal. Fracturas es claro, ya lo vimos. Colelitiasis, ese es uno de los efectos adversos, entonces más bien aumenta el riesgo de colelitiasis. A veces ya lo vimos que aumenta. Incontinencia urinaria, entonces eso es un dato curioso. Mucha gente da terapia de reemplazo hormonal para mejorar incontinencia urinaria y vean que como la terapia de reemplazo hormonal más bien empeora la incontinencia urinaria. Muchas veces lo que funciona es dar terapia de reemplazo, no terapia de reemplazo hormonal, sino estrógenos locales. Entonces, los geles de estrógenos sí pueden ayudar un poco con el tono de la musculatura vaginal y pueden mejorar un poco la incontinencia urinaria. Pero los otros, lo que muchas veces se ha hablado en relación a demencia, realmente no hay un papel de la terapia de reemplazo hormonal para prevención de demencia. Ok. Esto es, digamos, perdón, esta gráfica primera, esto era en la rama de estrógeno solo, y aquí en estrógeno y progesterona igual, desde el punto de vista de demencia es neutro, ¿verdad? Y estrógeno más progesterona nuevamente, más bien peor en cuanto a incontinencia urinaria y peor en cuanto a colelitiasis también. Ok. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones actuales? Y esta es la recomendación de la Fuerza de Trabajo de Prevención Primaria de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ellos nos hablan de que a la hora de hacer el análisis de subgrupos de los datos de terapia de reemplazo hormonal, la única diferencia significativa fue por edad. Entonces, en mujeres de 50 a 59 años comparado con las de 70 a 79 años, con los estrógenos en monoterapia, vamos a tener menos infarto agudo miocardio, menos cáncer de colon y menos mortalidad total, ¿ok? Sin embargo, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener una interpretación cuidadosa por pocos eventos, ¿ok? Entonces, en conclusión, ellos hablan, por lo menos las fuerzas de trabajo de prevención primaria en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, la terapia hormonal para la prevención primaria de enfermedades crónicas en mujeres menopáusicas está asociado con algunos beneficios, algunos, ¿ok? Pocos, ¿verdad? Pero también con aumento de riesgo de efectos adversos, ¿ok? Entonces, la evidencia disponible en cuanto a beneficios y daños del inicio temprano de terapia de reemplazo hormonal no es concluyente. ¿Ok? Entonces, la Fuerza de Trabajo de Prevención Primaria en Estados Unidos no hace una recomendación fuerte a que debería darse terapia de reemplazo hormonal a las mujeres en posmenopausia temprana. Ok. Desde el punto de vista de preparados hormonales, entonces vamos a tener varios. Tenemos orales, entonces aquí tenemos los estrógenos equinos conjugados, que son los con los que tiene la institución, y tenemos estradiol, entonces valerato estradiol directamente. Y acuérdense que la mayoría de los estudios, el WHI, fue hecho con estrógenos equinos conjugados. Y el año pasado vimos en Farma Básica que el perfil de efectos adversos es diferente. Luego, transdérmicos, entonces tenemos aquellos que pueden darse en parches o en geles, y vemos que los parches aparentemente están asociados a menos riesgo de trombosis venosa profunda en las mujeres posmenopáusicas. Y desde el punto de vista de progesteronas, tenemos el acetato de medroxiprogesterona, tanto oral como acoplados a DIUs. Tenemos progesterona micronizada, que aparentemente es mejor tolerado que la medroxiprogesterona. También está disponible por vía oral y por vía vaginal. Tenemos drospirenona como una alternativa para antagonizar el efecto de la aldosterona y tener un menor efecto sobre la presión arterial. Y tenemos también ciproterona como progesteronas que podemos combinar con diferentes tipos de estrógenos. Ok. En relación a la progesterona hay algunos mecanismos deleterios. Entonces, la progesterona puede disminuir los receptores estrogénicos, disminuyendo el efecto del estrógeno y por lo tanto el efecto beneficioso que puede tener. La acetato de medroxiprogesterona puede antagonizar de forma más potente que los otros progesteronas, entonces en cuanto al efecto de los estrógenos. Entonces, por ejemplo, el acetato de medroxiprogesterona, en este estudio en particular en el PEPI, redujo más los niveles de HDL y el WHI precisamente lo que evaluó fue el acetato de medroxiprogesterona. Entonces, habrá que ver si la progesterona micronizada en estudios grandes tiene efectos más favorables que el acetato de medroxiprogesterona. Y en modelos animales, el acetato de medroxiprogesterona neutraliza el efecto vasodilatador de los estrógenos y tiene un efecto antiaterosclerótico también. Ok. Finalmente, el otro preparado que existe en el mercado es tibolona. Tibolona, entonces, realmente desde el punto de vista de estudios grandes, el único con el que se cuenta es el estudio LIFT. Y este estudio fue realizado con el desenlace primario era fracturas. Esto era para osteoporosis, no para síntomas vasomotores. Y fue realizado con una dosis menor de tibolona, lo que normalmente se utiliza.
Esto fue con 1.25 miligramos cuando la dosis usual es 2.5 miligramos. Y lo que vieron fue que efectivamente redujo el riesgo de fracturas, entonces 0.55 el riesgo relativo de fracturas, pero entonces desde el punto de vista de ABC aumentó significativamente y aumentó el riesgo de enfermedad coronaria. Pero el que alcanzó significancia estadística fue ABC. ¿Okay? En este caso se asoció a menos riesgo de cáncer de mama y menos riesgo de cáncer de colon también. ¿Okay? Dosis venosa profunda no lo aumentó de manera significativa. Pero entonces con tibolona igual hay que tener cuidado desde el punto de vista cardiovascular y yo no creo que se comporte de una manera radicalmente diferente a cómo se comporte la terapia de reemplazo hormonal. Ok. Entonces, en conclusión, ¿qué factores tengo que tener en cuenta? Entonces, tengo que tomar en cuenta el tiempo transcurrido desde la menopausia. Si estamos hablando de una mujer en prevención primaria versus prevención secundaria cardiovascular, desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, ¿cómo está? Y eventos adversos previos, sobre todo trombosis venosa profunda. Vía y tipo de administración, ¿ok? La indicación principal sigue siendo alivio de síntomas vasomotores y no hay una recomendación específica para uso rutinario en prevención de condiciones crónicas. Entonces, vamos a volver a los casos, ¿ok? Y vamos a discutir aquí un poquito más y vamos aquí a reafirmar algunos conceptos. Entonces, el primer caso. En este primer caso, puede cambiar de voto si quieren, ¿verdad? Entonces, acuérdense que esta es una mujer de 54 años, una menopausia hace 2 años, leve resequedad vaginal, no tiene síntomas vasomotores, antecedentes personales negativos, 26 de índice de masa corporal, 124/78 de presión, todo lo demás normal, debería recibir estrógenos. Vamos a ver si cambia. Ok. Ok. Bueno, entonces las personas que no le darían reemplazo hormonal aumentó a expensas, creo que sobre todo la opción C, que era a discreción de la paciente, y un poquito de la gente que le hubiera dado reemplazo hormonal, no le haría reemplazo hormonal en estos momentos. A ver, vamos a ver. Voy a quitarle el... ¿Alguien quiere opinar? Voy a quitarle el mute para que opinen. A ver, por qué. Un segundito. No quiero salirme de aquí. A ver, ¿qué está pasando aquí? Un segundito que algo está pasando que no me permite salirme del PolyV y ver los chats ni nada. Ok, ya. Ok, entonces le voy a quitar el mute. ¿Alguien quiere opinar? ¿Por qué sí le haría, por qué no le haría reemplazo hormonal a esta paciente? Y se me perdió el chat. A ver, es que se me perdió el chat. ¿Qué se me hizo el chat? Bueno, lo que dice en el chat básicamente es que si el síntoma que la paciente está teniendo es resequedad vaginal y no tiene síntomas vasomotores, eso se podría manejar a nivel local. Ok, está bien. Eso es un buen punto. Ya localicé el chat.
Dice, terapia local para resequedad vaginal. Se puede mejorar con estrógenos locales. Sí, terapia local si la paciente considera que la resequedad la afecta. Óvulos para la resequedad vaginal se convierte en terapia local. Yo considero que no es necesario, pero como no tiene contraindicaciones, más bien podría a largo plazo tener efectos beneficiosos. Ok, en este caso la única indicación sería por resequedad vaginal, pero se podría manejar con terapia local. Y desde el punto de vista, este comentario que hacía Joana, de que a largo plazo podía tener ciertos beneficios, ¿por qué no quieren darle terapia de reemplazo hormonal bajo ese argumento? Porque nadie le haría bajo ese argumento, nadie más le haría reemplazo hormonal. Porque son tan conservadores. Ok, yo creo que aquí es donde se vuelve todavía más importante la opción C de la discusión con la paciente, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy honestos con los pacientes, con los datos que existen, plantearle los pros y los contras de las diferentes opciones. Si la paciente me dice que a ella no le preocupa, que ella a largo plazo quiere prevenir cáncer de colon, que quiere prevenir un poco la parte del corazón y quiere tomar estrógenos, yo no le diría que no. Si me dice que está muy preocupada por el cáncer de mama, que conoce unas amigas que les ha ido mal, tampoco la forzaría, ¿verdad? Pero yo sí definitivamente tomaría en cuenta de parecer a la paciente. Algunas otras lo que me dicen es, esto me va a ayudar un poco con la parte de la memoria. Entonces, si esa es la preocupación principal, hay que ser muy honestos y ahí no hay ningún dato que exista de que vaya a mejorar la memoria, ¿verdad? Porque eso o con los cambios de estilos a veces en el cambio anímico. Entonces, hay que sopesar, hay que poner un balance ahí, cuáles son las expectativas reales de la paciente versus cuáles son lo que nosotros podemos ofrecer. Si la expectativa real de ella es mejorar resequedad vaginal, de acuerdo con la decisión de ustedes, yo le haría estrógenos de manera tópico, ¿ok? Vaginal. Si la expectativa de ella no es tanto por la parte vaginal, sino que quiere mejorar y disminuir su probabilidad de enfermedad a largo plazo, eventualmente menos cáncer de colon, menos fracturas, yo diría que sí. Si de repente se hace una densitometría y muestra que tiene osteopenia, también podría ser un factor que incline la balanza hacia darle tratamiento, ¿verdad? Pero si ella está muy preocupada por el riesgo potencial de un cáncer de mama o de trombosis y no quiere tomarlo, tampoco le torcería el brazo, ¿ok? No sé si hay algún comentario adicional. En este primer caso, ¿alguna otra duda? A ver qué más. Un segundito a ver si hay algo más en el chat. Yo no sé por qué está. Otra vez se me volvió a perder el chat. A ver. Aquí está. Ok, una de las preguntas es, ¿cuánto tiempo? Buen punto. ¿Cuánto tiempo le harían? ¿Qué harían ustedes? Entonces, ¿hay alguna razón para afirmar un número? ¿1 año, 2 años, 5 años, 10 años? De lo que hemos visto. Bueno, entonces, la pregunta específica de Rosa es, ¿la terapia local por cuánto tiempo? Si es terapia local, yo creo que la respuesta es más sencilla, ¿verdad? Ahí es indefinido. Entonces, la terapia local no tiene mayores efectos a largo plazo. ¿Ok? Y sistémico, si le fuéramos a dar sistémico, ¿habría alguna limitante en cuánto a tiempo? 5 años. 5 años, 5 años, 5 años. ¿Y por qué 5 años? A otra persona, Rosa, me pone que hasta los 60. Podría ser, en ese caso serían 6 años. ¿Por qué 5 años? Me pone Joana que es el punto de inflexión para aumentar cáncer de mama. No necesariamente. Cuando se da por 10 años aumentar el riesgo exponencialmente. Ok, vamos a ver esa gráfica nuevamente. Aquí.
Ok. Entonces, vean esta gráfica. La gráfica no hay un punto de inflexión. ¿Están viendo la gráfica? Ok. Entonces, vea que no hay un punto de inflexión directamente en la gráfica, ¿verdad? Entonces, esto es un continuo. ¿Ok? Esto es un continuo. Entonces, aquí estamos en 5 años, aquí estamos en 10 años, en 15 años. Independientemente, ¿verdad? Esto es un continuo. Entonces, no es cierto. Entonces, el punto de los 5 años, eso fue el WHI. Entonces, sin embargo, si nosotros vemos esto, ¿ok? El riesgo va a ir aumentando conforme mantenga mayor tiempo. Entonces, yo diría que aquí no hay, estrictamente hablando, no hay un punto, ¿verdad? No hay un momento que uno diga que esté contraindicado, ¿ok? Si la paciente lo tolera bien, ¿ok? Tiene su monitoreo en cuanto a mama, la mamografía, el autoexamen de mamas y de todo, y todo está bien, yo no solo pararía inmediatamente después de los 5 años o los 60 años, ¿ok? De edad, cualquiera, ¿ok? Si la paciente, digamos, conoce los datos y dice que después del 5.º año el riesgo le va a aumentar y prefiere quitarlo, lo podemos quitar, ¿ok? Pero si a la paciente, digamos, al quitarlo, por ejemplo, si hubiera sido por síntomas vasomotores, los síntomas vasomotores le regresan y quiere mantener el tratamiento, yo no diría que esté contraindicado, ¿ok? No sé si quedamos más claros con eso con tiempo de tratamiento. ¿Ok? ¿Alguna otra duda con este primer caso? Ok, vamos con el segundo caso a ver si cambiaron la votación. Entonces, acuérdense que este segundo caso, lo que tenemos es, entonces, una mujer diabética, perdón. Ok, es una mujer de 57 años, diabética, tratada con metformina TID. La última regla fue hace año y medio y ahora tiene síntomas vasomotores que la despiertan. 31 índice de masa corporal, 130/70 de presión, glicosilada 6.6, LL 114, HL 39, triglicéridos 162. ¿Le darían reemplazo hormonal? Sí, no, o también a discreción de la paciente. Ok, en este no cambió mucho. Bueno, sí cambió un poquito. La mayoría o le darían o lo discutirían con la paciente. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué cambiaron los votos? ¿Alguien quiere opinar por qué cambió votos? ¿Alguien quisiera opinar? Estaría totalmente contraindicado la terapia de reemplazo hormonal en este contexto, en este caso. ¿Cómo dirían que está el riesgo cardiovascular de ella? Alto. ¿Cómo dirían? Alto riesgo cardiovascular intermedio. ¿Qué pensarían? Ok, la mayoría me están poniendo intermedio. Yo coincido, probablemente, ¿verdad? Entonces, la presión anda bien controlada, LDL no anda tan alto, la glicosilada anda bastante aceptable. De lo que les puse, no les puse que tuviera lesión de órgano blanco, entonces pareciera que estamos hablando de prevención primaria. Por lo tanto, su riesgo cardiovascular no está del todo tan elevado, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, no sería una contraindicación absoluta para terapia de reemplazo hormonal. Entonces, podemos darle terapia de reemplazo hormonal. En caso de darle, ¿cuál sería la vía de administración ideal para ella? ¿Ok? Entonces, Mónica me dice transdérmicos. ¿Alguien más tiene una opinión diferente? ¿Ok? Transdérmicos. La mayoría están poniendo transdérmicos, de acuerdo. ¿Ok? Y si no puede utilizar transdérmicos, por ejemplo, es una paciente que la estamos viendo en la caja y no lo puede costear y tenemos que darle reemplazo hormonal oral, yo tampoco diría que sea una contraindicación. ¿Ok? Por otro lado, ¿okay? Ella tiene que conocer, ¿verdad? Y esto es independientemente si es o no es diabética, ¿verdad? Pero siendo diabética todavía con más razón, ella tiene que conocer la posibilidad de que terapia de reemplazo hormonal le va a aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, sobre todo los primeros años. ¿Ok?
Entonces, ligeramente, sí, pero se lo va a aumentar, igual que la parte de ictus, ¿ok? Entonces, si ella está anuente a tomar terapia de reemplazo hormonal con el fin de aliviarle síntomas vasomotores, a pesar de ese pequeño aumento del riesgo de ictus, vamos adelante, ¿ok? Pero si ella me dice, doctor, yo tengo mucho miedo del infarto, ¿ok? Y la verdad es que los calores prefiero aguantármelo, ¿verdad? Entonces, bueno, mejor no se lo damos. Por eso esto hay que discutirlo con la paciente. Entonces, esto no hay una respuesta correcta ni una respuesta incorrecta, ¿ok? Esto hay que discutirlo con la paciente. La paciente tiene que saber de los riesgos, igual que con cualquier otra terapia. Entonces, este ejercicio que estoy tratando de reforzar, de poner en la balanza pros y contras, ¿verdad? Hay que hacerlo con todas las decisiones terapéuticas que nosotros hagamos, ¿ok? En todas las decisiones. Aquí es reemplazo hormonal, pero esto puede ser una estatina, puede ser un antihipertensivo, ¿verdad? Entonces hay que explicarle a la paciente y discutirlo con ella, ¿ok? Si ella me dice, mis calores no me permiten dormir, ¿ok? Y yo me siento cansado y no puedo trabajar de eso. Entonces, yo sé que aumenta un poquito el riesgo de infartos, pero me quiero tomar los estrógenos para quitarme los calores, adelante, ¿ok? Vamos con eso, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna consideración, algún comentario adicional de esta paciente? Ok. Entonces, el tercer caso. Vamos a revisar el tercer caso. Entonces, esta es la mujer que había tenido una menopausia quirúrgica. A ver. Aquí está. Ok. A ver. Ok. Entonces, ella tiene... Ok, un segundito. Ok. 49 años, menopausia quirúrgica hace un año, pero miomatosis, cáncer de mama en una tía abuela a los 70 años de edad, antecedentes negativos, 22 de índice de masa corporal, presión normal, examen de mama normal. Entonces, debería recibir reemplazo hormonal. Habían respondido 20% que sí, 63% que no y 18% que queda a discreción de la paciente. ¿Qué piensa? Ok, ya está disponible por si quieren cambiar el voto. Ok, cada vez más discreción de paciente. Ok, casi que la mitad, la mitad lo discutirían con la paciente, 40% dicen que no le daría reemplazo hormonal y 10% diría que sí. Ok. A ver, entonces, ¿por qué cambiaron los votos? Okay. ¿Por qué decidieron cambiarlo en esta paciente? Porque ahorita sí discutirían más. Ella igual. Dice Sara, no tiene ninguna molestia que lo justifique, pero sí se le explica los beneficios a largo plazo y ella está de acuerdo, se le puede dar. Totalmente de acuerdo. Dice Giovanna, que creo que es como el primer caso, si se encuentra en mi subgrupo donde se beneficiaría a largo plazo y no tiene contraindicaciones reales porque la historia de cáncer de mama no es tan cercana, sin embargo, si ella se estresa mucho por los riesgos, mejor que no los tome. ¿De acuerdo? Stephanie puso, al menos yo había puesto que no por la miomatosis, pero si se combina con progesterona aumenta el riesgo. Acuérdate que ella tiene, entonces ella ya tuvo la histerectomía. Ella se le hizo la histerectomía con oforectomía. Entonces la parte de la miomatosis no es una consideración y eso nos da un poquito más de datos en ella. Entonces acuérdense que tiene histerectomía. Entonces, desde el punto de vista de efectos adversos, ¿cómo se comportan las mujeres
con histerectomía a los que les vamos a dar estrógenos en monoterapia comparado con aquellos que tienen útero y tenemos que darle combinación de estrógenos con progesterona. Desde el punto de vista de efectos adversos, Joana pone que tenían iguales o ligeramente mayores beneficios, exacto, beneficios, ¿verdad? Beneficios similares, ¿verdad? Y un poco menos de efectos adversos. Okay. Entonces, en el caso de ella, digamos, una mujer muy joven, sin útero, que le vamos a dar estrógeno monoterapia, igual yo estoy de acuerdo. Primero que todo, tenemos que discutirlo con la paciente, pero yo me inclino un poquito más hacia el sí, ¿verdad? Pero si la paciente igual me dice que no quiere por temor, por alguna consideración, yo tampoco se lo obligaría, ¿verdad? Pero me parece que ella es una buena candidata eventualmente a recibir reemplazo hormonal. Me dice Gabriel, creo que yo sí la consultaría con ella porque aún es muy joven, podría tratarla unos 10 años y luego tal vez quitarle la terapia. De acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y ella, el riesgo de efectos adversos tal vez sea un poquito menor porque, porque no tiene útero y no necesitamos darle progesterona. ¿Okay? Incluso podemos darle parches, por ejemplo, o otras formas de administración que no tengan que ser diarios, ¿verdad? Que le quede más cómodo a la paciente. Entonces podemos cambiar otras formas. Me pregunta, bueno, no sale el nombre, pero dice, si fuese una paciente mucho más joven, como de 30 años, ¿qué sería más recomendado? Si tuviera 30 años, yo definitivamente le daría reemplazo hormonal. Ahí sí, ¿verdad? El beneficio va a ser muchísimo mayor. No es tan fisiológico de que se quede sin efecto estrogénico a los 30 años de edad. Por ejemplo, si hubiera sido, no sé, una mujer que hubiera hecho una falla ovárica prematura o secundario a radiación hubiera hecho la falla. Entonces yo con 30 años definitivamente sí le daría tratamiento como hasta los 50, 55, 60 años probablemente. ¿Okay? Y dice Sara, tiene riesgo cardiovascular bajo y sí se beneficiaría. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Entonces ella sí se beneficia y el riesgo de efectos adversos es relativamente bajo. ¿Okay? No sé si alguien tiene algún otro comentario, si les quedó más claro con los casos, alguna otra duda, algo que quieran preguntar.